Bienvenido a las Crónicas de Kevin. Les saluda Kevin Ramírez. En este episodio conoceremos la historia de un matemático genio, un hombre que decidió declararle la guerra a la sociedad, usando como trinchera una pequeña cabaña en medio de las montañas y usando como su arma unos paquetes bomba que él mismo construía y después enviaba por correo. Este enigmático hombre dejó sin pistas al FBI por más de 18 años. Sin más preámbulos, los dejo con esta fascinante historia. Espero la disfruten. Hoy vamos a conocer la historia de un hombre brillante, en realidad un genio que había quedado en el olvido y que incluso a Hollywood por más de 20 años se le prohibió hacer películas o series sobre él. Porque en realidad es un hombre peligroso, o al menos lo es para las élites más poderosas del mundo. Este enigmático hombre es Ted Kaczynski, o mejor conocido como el Unabomber. Entre 1978 y 1995, Theodore Kaczynski, como es su verdadero nombre, empezó a enviar paquetes bomba a distintos objetivos en todos los Estados Unidos. Estos paquetes los enviaba desde la soledad de una cabaña que él mismo había construido en Montana. Alcanzó a enviar un total de 16 bombas y esto puso en jaque al FBI, que por más de 17 años no tuvieron ni una pista ni un rastro de quién era el hombre detrás de estos atentados. Aunque esos atentados obviamente no eran en vano. Todos los ataques los hacía en forma de protesta, de protesta en contra de la sociedad industrial y el desenfrenado desarrollo tecnológico. Problemas que él mismo veía como los principales enemigos de la humanidad. Aunque toda esa situación tiene un ingrediente especial, y ese ingrediente es que Ted era en realidad un sobresaliente matemático y científico. La Universidad de Harvard le había otorgado una beca y ya a los 25 años estaba dando clases en Berkeley. Es por eso mismo que esto levanta muchas preguntas. O sea, ¿cómo un hombre tan inteligente, de una clase económica estable, decide un día retirarse a las montañas y enviar bombas por el correo? Para responder esta pregunta tenemos que conocer su historia. Esta historia está plagada de eventos interesantísimos. Ted Kaczynski nace en Chicago en el año 1942. Desde su infancia era considerado un niño prodigio, un superdotado, que ya a los 16 años la Universidad de Harvard le había otorgado una beca. Y tal fue su desempeño en esta universidad que terminó siendo profesor de matemáticas en la Universidad de Berkeley, en California. Aunque tan solo 2 años después de haber conseguido esta posición, Ted Kaczynski decidió abandonarlo todo y retirarse a las montañas de Montana, donde construyó una pequeña cabaña y allí se alejó por completo de la sociedad. Kaczynski pasaba sus días escribiendo de manera desenfrenada y se alimentaba de la comida que él mismo cazaba o recolectaba. Además, nadie sabía dónde estaba, solo su hermano, a quien le escribía cartas constantemente dejándole saber que todo estaba bien, pero sin mencionarle ningún detalle de sus planes. Allí desde su cabaña, Ted Kaczynski empezó a desarrollar ideas radicales. Empezó a notar errores en el sistema industrial que regía el mundo, con sus ciudades llenas de polución, envenenando los ríos, talando los árboles, y no alcanzaba a comprender por qué las personas tenían que estar sometidas a ese sistema. Es por esto que decidió entonces iniciar una revolución anarquista para cambiar el sistema por completo, desde su base. Así empezó a pensar en una manera de propagar su mensaje y se dio cuenta que la manera más rápida de llegar a alguien, al menos en aquella época, era a través del correo postal. Entonces así fue que empezó a preparar unos paquetes bomba que planeaba enviar a sitios estratégicos como universidades y aerolíneas. Y precisamente de ahí viene su seudónimo, el Unabomber, que era el nombre de su expediente en el FBI y que quiere decir University and Airline Bombing, es un acrónimo. Fue de esta manera que el 25 de mayo del 78 envió su primer paquete bomba, que al igual que la mayoría de sus ataques no tuvo víctima fatal, afortunadamente. Y fue hasta 1985, 7 años después de su primera bomba, que tuvo su primera víctima. Esa víctima fue el presidente de una empresa de computadoras en Sacramento, California. Fueron más de 16 años, desde el 78 hasta el 95, que el Unabomber estuvo enviando paquetes bomba. Y durante estos mismos 16 años, el gobierno americano y el FBI no tenían ni la más mínima idea de quién estaba detrás de estos atentados. Lo único que encontraban en la escena del crimen eran los restos de la bomba y una pequeña inscripción con las letras FC, que mucho después sabrían que significa The Freedom Club o el Club de la Libertad. Los detectives del FBI pensaban que el Unabomber podría ser cualquier persona, y el perfil criminal que más los convencía era que este hombre era un mecánico de aviones.
y esto lo intuían porque muchas bombas, primero, iban dirigidas a aerolíneas y segundo, al ser mecánico podría tener la habilidad para fabricar bombas. Pero no tenían ni idea ni se les pasaba por la cabeza que se trataba de un matemático llevando a cabo una revolución. Fue durante esos mismos años que Kaczynski trabajaría en silencio desde su fría cabaña, redactando a manera de ensayo, de manera delicada y con precisión, un texto de 35,000 palabras que le pondría el título de La sociedad industrial y su futuro, y luego se conocería popularmente como el Manifiesto del Unabomber. Y en este ensayo plasmó todas sus ideas en contra de lo que él consideraba el fallido sistema tecnológico industrial, un texto escrito de una manera que solo un genio podría escribir. Una vez terminado el texto, creó múltiples copias y las envió a los periódicos The New York Times y el Washington Post, dos medios de gran relevancia en los Estados Unidos. Junto con el texto venía una instrucción, donde Kaczynski les exigía que el texto fuese publicado en las próximas 24 horas. De lo contrario, iba a hacer estallar una bomba más, pero esta vez en un avión en movimiento. Lo que de inmediato puso en alerta al FBI, que tenía 24 horas, apenas 24 horas para saber quién era ese hombre. De lo contrario, iba a haber una catástrofe. Finalmente el tiempo se agotó, y por la falta de pistas el FBI decidió ordenarle a los periódicos que publicaran el manifiesto completo en la portada del día siguiente. El FBI le acababa de fallar a su propio lema, su famoso lema de no negociamos con terroristas. Finalmente, el texto fue publicado y el Unabomber pasó a ser el foco de atención nacional en los Estados Unidos. Pero había un detalle, y el detalle es que en esta oportunidad los investigadores tenían una nueva pista en sus manos. Un manifiesto de 35,000 palabras, hecho por el Unabomber. Alguien se puso a la tarea. El detective James Fitzgerald leyó el texto una y otra vez. Aprendió de memoria muchas de sus partes y buscó palabra por palabra alguna pista que pudiera revelarle la identidad de este hombre. Y finalmente llegó a una conclusión. Por la estructura en cómo estaba escrito el ensayo, supo que provenía del sistema educativo de Chicago, donde precisamente Ted Kaczynski había estudiado la secundaria. Así que ya tenía la primera pista. El Unabomber tenía que ser de Chicago. Al mismo tiempo que se desarrollaba la investigación, el FBI ofreció una recompensa de $50,000 a quien supiera quién era el Unabomber. Y un día, después de muchas llamadas, llamó un hombre que aseguraba que el Unabomber era su hermano. Y aseguraba también que tenía cartas que él mismo le había enviado. Inmediatamente, el detective Fitzgerald comparó las cartas de Kaczynski que había entregado su hermano con el manifiesto que se había publicado en los periódicos y no tuvo ninguna duda de que este hombre era el Unabomber. Y fue así que el 3 de abril del 96, el FBI arrestó a Theodore Kaczynski para ser juzgado por terrorismo. Y este hecho tuvo algo muy particular, y es que el crimen fue resuelto a través del lenguaje, del análisis lingüístico. Incluso en la orden de cateo decía lingüística forense. Y esto fue un detalle que Kaczynski notó y por poco es puesto en libertad porque estaba demostrando que la orden de cateo a su cabaña estaba basada en algo inexistente, porque por la época la lingüística forense no existía. Finalmente Kaczynski decidió declararse culpable, y esto lo hizo porque quería que sus seguidores, que empezaron a ser muchos, supieran que él era el hombre detrás de tan impecable manifiesto. Kaczynski fue condenado a 8 sentencias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y hasta el día de hoy se encuentra recluso. Aún se especula que desde dentro de la cárcel él lidera grupos de activistas que intentan sabotear las reuniones del G20, donde se reúnen las naciones más ricas del mundo. Este hombre representaba y representa un peligro latente para las grandes industrias. Es por eso que Hollywood no pudo hacer películas sobre él por más de 20 años, hasta recientemente que se estrenó en Netflix la serie sobre su vida. Se llama Manhunt, Unabomber. Sin lugar a dudas se trata de un hombre revolucionario que nos deja múltiples preguntas abiertas. ¿Cómo un genio termina detestando la sociedad de manera tan radical? ¿Y si en realidad los fines justifican los medios? Gracias por acompañarme en este episodio de Las Crónicas de Kevin. Si te gustó esta historia, puedes revisar los otros capítulos que hay en el podcast. De seguro te van a gustar también. Y si deseas apoyarme de alguna manera, la mejor forma es compartiendo este audio con tus amigos y ver qué opinan sobre la historia de Ted Kaczynski.
el matemático de Harvard que le declaró la guerra a la sociedad desde la soledad de su cabaña. Les saludó Kevin Ramírez y muchas gracias por escuchar.